Porque, a ver, de aquí, ¿quiénes tienen firma digital? ¿Pueden levantar la mano quienes presentan con firma digital? Bueno, no llega a ser el 50% o por ahí. El código ya estipula que el 1 de octubre es obligatorio presentar con firma digital. Es decir, que hay un salto de calidad en el sentido de que las actuaciones firmadas digitalmente tienen una certificación externa al Poder Judicial. Ya pero el Poder Judicial no puede modificar, no puede, digamos, trabajar nada sobre un documento firmado digitalmente porque hay una relación jurídica entre el firmante y el firmador en el cual el Poder Judicial es ajeno, ¿no? Y esto está vinculado también a la parte de actos procesales, a cómo se documenta el acto procesal. Bueno, el documento material, el que hemos hablado, es tan fuerte la idea del documento material en soporte papel, que todos los actos importantes del planeta están en soporte papel. Los tratados internacionales entre países están en soporte papel, los contratos en soporte papel, las leyes están en soporte papel, todo está en soporte papel. Pero en definitiva, este documento electrónico lo que trata de volver es sacar ese filtro de que el papel es lo importante y llevarnos de vuelta a que lo importante es el acto. Es el acto que ese soporte o que ese documento tiene que registrar. Entonces, en materia de documentos electrónicos es muy común pensar que electrónico es sinónimo de digital, cuando no es así. Entre ambos hay una relación de género y especie. ¿En qué sentido? Los documentos electrónicos pueden ser analógicos o digitales. Los analógicos son aquellos que tienen un medio de grabación que es único para ese acto y que siempre requieren que haya un traslado material. Llámese un CD, que tiene su propia configuración, los Walkman, por eso cada vez que cambiamos de equipo o cambiamos de ese tipo de tecnología tenemos que cambiar de equipo para leer la videograbadora, el CD, en definitiva cada uno tiene su propio medio. En cambio el digital es como una innovación mucho más fuerte dentro de lo que es la parte electrónica, porque lo que ya permite que los documentos digitales se decodifican en un lenguaje, esa información que decía Sofía, un lenguaje bits de ceros y unos que para nosotros es ininteligible, pero es algo solamente para las máquinas, pero que es lo que permite replicar indefinidamente los documentos. Ya no importa, digamos, lo que era tan importante antes, ¿se acuerdan? Se pierde un expediente. Si pierde un expediente, ¿qué pasa? O sea, el expediente está replicado indefinidamente. Un escrito que ustedes presentan con firma digital puede ser descargado. Esos principios como impactan. El mundo digital es el mundo que nos ha permitido, en lo que era tan simple, decimos, tenemos que quedarnos encerrados en la pandemia y no tener que trasladarnos físicamente justamente por esta autopista de certificación digital. Ambos conceptos, ambos documentos están resguardados legalmente. Uno, el artículo 77 del Código Penal, que dice que los documentos penales son la representación de los hechos o de los actos independientemente del soporte en que se fije. Ya directamente la ley de firma digital dice el documento digital, es la representación de los hechos o actos, pero en lenguaje o en formato digital, y les da a ambos, digamos, ese formato, ¿no? Pero bueno, ahí es donde viene y cómo vemos nosotros diferencias prácticas de cómo implementamos el expediente digital hoy en día. El documento del que hablamos recién tiene que tener algún método de identificación con el autor. En el documento papel, la firma hológrafa permite identificar al autor de la firma, pero también atribuirle el contenido de un texto. Es decir, tiene esa doble función. Cuando en la legislación hablamos de esos instrumentos en soporte o firmados, digamos, cuando están hechos por un oficial público es un instrumento público. Pero cuando están hechos por la parte privada, si tienen una firma se llaman instrumentos privados, que son los que ustedes presentan en el SAE con firma digital. Si no tienen una firma se llaman instrumentos particulares no firmados, que son los que presentan en el SAE con clave informática simple. Es decir, los documentos escaneados que carecen de firma y que se le atribuye al abogado la calidad de depositario judicial para ser firmado, es un instrumento particular no firmado. Entonces ahí vemos cómo la diferencia ya empieza a jugar en la parte digital y tiene una diferencia después con respecto a estos tres puntos de cómo es la firma. La firma digital es la única que se asemeja a la firma hológrafa. ¿Por qué? Porque hay una entidad certificadora que atribuye que tal firma es del doctor Eugenio, algún proceso de verificación, un proceso de verificación de su identidad. Todo documento que esté firmado con la firma de él es atribuible a él, y en caso de que él quiera repudiarlo, tiene que hacer un proceso de resolución de falsedad y probar por qué no es. Es algo como bastante complejo si tenemos en cuenta las consecuencias de actos jurídicos, todo como abogados podemos saber que pueden firmar digitalmente, de venta de propiedades, de muebles o de lo que fuera.
La firma digital esta tiene ciertos atributos, digamos, tiene el atributo de no repudio, pero aparte tiene un atributo que no tiene el hológrafo, tiene un atributo de que asegura la integridad del documento. Es decir, no sé si alguno habrá tenido alguna vez algún problema que tuvimos en la sede penal de, por ejemplo, una vez recuerdo que el doctor López Zavaría, en un traslado de alguna documentación que estaba firmada una hoja, encima de eso le hicieron un documento de que había recepcionado X cantidad de plata, ¿sí?, firmado por él hológrafamente, que fue a pericias caligráficas, y se terminó determinando, encima la firma estaba arriba del texto, es decir, que no estaba encaballado, no estaba bien hecho, digamos, estaba bien hecho porque no había manera de determinar si es que la imputación del texto le correspondió o no. Sí se terminó determinado que la hoja, digamos, estaba cortada con una trincheta, pero eran niveles como que el documento había sido confeccionado. Bueno, en el mundo de la firma hológrafa, esas cuestiones, nadie puede asegurar la integridad de un documento salvo este tipo de pericias que empiecen a ver las grafías, los textos y demás. En cambio, acá la firma digital asegura, porque hay una clave que se llama asimétrica, cada uno tiene su propia contraseña, pero hay otra contraseña que es pública, entonces en definitiva termina formando un documento que es inalterable, digamos. Y que en los años de práctica que hemos tenido acá, la verdad es que no hemos conocido ningún tipo de problema en materia de firma digital. Después la legislación marca la firma electrónica. La firma electrónica es un término tecnológicamente indefinido, es todo lo que no sea firma digital. Por ejemplo, la firma que uno hace a veces en los postnets de las tarjetas de crédito, que no tienen ninguna manera de hacerse una pericia sobre esos postnets, digamos, porque no se puede llegar a ver el tema, como decíamos, del trazo, de grafía y demás, que son imperitables, son un show, por así decirlo. O la firma digitalizada que uno manda en un mail, o la firma o el usuario y contraseña que utilizamos como clave informática simple. Todo eso entra dentro del concepto de firma electrónica. No tienen los atributos de la firma digital, son repudiables, y si el Estado quiere decir tal escrito del doctor Tello, tiene que demostrar con los peritos informáticos, que son temas muy complejos a nivel de prueba, de que ha sido formulado por él, por el IP de él, y él podrá decir que el IP no sé, bueno, es todo un tema bien discutible a nivel de prueba, ¿no? Y después la clave informática simple, que es lo que legisló la provincia de Tucumán, está tomada de la República de Uruguay, un concepto ajeno directamente a la ley de firma digital de la Argentina, pero es el instrumento que nos permitió, digamos, hacer todo este tipo de presentaciones y sostener todo un sistema jurídico en el marco de pandemia. Bueno, entonces acá vamos allá de lleno con este repaso de por qué los principios, por qué los actos, cómo impacta la diferencia entre el código nuevo y el código actual. En el código actual, a través de la ley 9227, todos los documentos pueden ser prestados con o sin firma digital, ya explicamos las diferencias, serán instrumentos privados o instrumentos particulares no firmados de acuerdo a cómo ingresen, con firma o sin firma. El formato solamente es con PDF, para eso la firma digital que tienen habilitada de manera gratuita todo el sector jurídico es la del Ministerio de Modernización. Aquellos que trabajan en la plataforma saben, suben el escrito en virtud del principio de desterritorialización de la Sofía. En realidad todos los escritos que se firman digitalmente los estamos firmando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que donde están los servidores del Ministerio de Modernización. Se bajan a los servidores locales y de ahí son presentados en los expedientes tucumanos, ¿no? Es un código que ya tiene incorporada la conexión reticular, se presentan las 24 horas de los 7 días de la semana a los escritos, empiezan a correr los plazos desde el siguiente día de presentación, siempre todo un día inhábil, bueno, una hora inhábil, empezará el día lunes, si es sábado, si es domingo. Tienen un cargo electrónico que está certificado por el propio sistema informático. También fue algo muy beneficioso a nivel de las tensiones de mostradores, que también hablamos antes, que trabajamos mostradores, sabemos bien, o ustedes mismos, digamos, lo que eran las 10-5, los distintos mostradores, que se venía el cargo, que no era el cargo, que si estaba bien puesto el horario, que no eran las 10 horas, no eran 59. De hecho, en tribunal hay un procedimiento que era obligatorio, llaman todos los días el 113, hacer un libro que diga que el cargo estaba calibrado con la hora del 113, y si no llama sistema. O sea, del operativo es como varios temas, ¿no? Todavía nos queda un avance mayor. Nosotros estamos dando un cargo informático, pero necesitamos que ese cargo informático tenga una validación de tiempo también, digamos, una certificación que tenemos que buscar a nivel judicial, el timestamp, digamos, el certificar que nuestros sistemas están alineados al tema del tiempo de manera certificada por fuera del Poder Judicial. Entonces tenemos que
que no tenemos. El cargo extraordinario sigue legislado hasta las 10 de la mañana. En caso de reubicaciones y desgloses se pueden hacer siempre y cuando sean presentados dentro del mismo juzgado. Pero también, a ver, vuelve a pensar cuál es el principio de por qué se decía antes que un escrito presentado en la quinta de Civil y Comercial Común no tenía validez en la sexta, porque nos basamos en el fedatario, ese secretario, digamos, que iba dándole fe en los distintos lugares, que estaba como segmentado. Pero hoy en día es el mismo sistema informático, ¿verdad? O sea, ¿por qué no podría ser válido de un juzgado a otro? Bueno, son temas que hay que ir pensando a la luz de los nuevos principios, digamos, si uno se equivoca de alguna manera. Bueno, la prueba documental, una prueba totalmente digitalizada, si es voluminosa no hay que presentarla, hay que en todo caso llevar pendrive si es necesario para realizarlo, un cambio. Y bueno, y hoy en día estamos implementando, quizás acá en Concepción el primer lugar está haciendo, no sé si hay algunos abogados que trabajen en institutos tributarios, que estén trabajando la demanda digital nueva, en rentas, ¿hay alguien o no? Sí, ya. Bien, en Fiscalía de Estado. ¿Han empezado también allá en Tucumán? Ya hemos empezado también en Tucumán, después de Concepción pasó acá. Se está trabajando sobre el primer acto de demanda, ya que este primer acto de demanda, el sorteo ya sea... de la inteligencia artificial. ¿Ah? Eso va a servir para la inteligencia artificial. Va a servir en el sentido de que el formulario ya es web, lo que se pretende es que llenados ciertos campos, permita ya hacer un primer decreto automatizado. O sea, no solo ya el sorteo es automático, se radica en el juzgado, sino que esta información ya debe ser utilizada de otra manera y que no estemos replicando títulos de deuda, escaneados, con firma digital y demás, llevarlo como a un mejor nivel. Bueno, el nuevo código no acepta la clave informática simple. Acepta solamente la firma digital y eso ya es un cambio grande, por eso aquellos abogados que no estén litigando hoy en día todavía con firma digital, hagan el trámite, hay turnos disponibles, hay muchos turnos disponibles para realizarlo ahora, quedan menos de 4 meses para la implementación de este nuevo código, de un día para otro va a ser el cambio y el código no permite ese tipo de presentación, entonces si la un tema... exigencia, disculpe, ¿la exigencia es solo para los letrados? Es para todos, el código exige que todos los actos procesales de parte jurisdiccionales estén firmados digitalmente. En el caso de, hoy en día tenemos un sistema en donde pueden escanear la firma hológrafa, claro. Si tiene un patrocinado, también firma hológrafamente. En el nuevo código no tiene el patrocinado la obligación de tener firma digital. Claro, por eso le preguntaba. Claro. Pero el escrito ya sí, tiene sí. que entrar con la firma digital del abogado. Sí, sí. Y hoy en día, bueno, es un código que, como decíamos ya, este formato PDF, un formato que ya está en crisis, digamos, porque es un código que permite la intermedialidad, que al principio decía, de que se puedan presentar archivos de audio, archivos de video, hay que ver cómo se regula, en qué acto, porque todavía el código tiene ciertas presentaciones que obliga a que sean escritas, llámese la demanda, la contestación de demanda, la interposición de incidentes fuera de audiencias. Recordemos que nosotros estamos viendo con el plano digital, pero vieron todo lo que es audiencia ya con el doctor Lafuente. La semana pasada, digamos, es como que se trata de que todos los procesos en una o dos audiencias, digamos, puedan seleccionar y producir pruebas a la vez, bueno, es algo sumarísimo que hay que contestar la demanda inclusive en la audiencia. Entonces, bueno. Este principio de conexión reticular ya es algo que está como muy aceptado aquí. Pero tiene una innovación en materia de patrocinio, ya permite algo que siempre fue una crítica también en el día a día, que es que los escritos de mero trámite tengan que ser firmados por el patrocinado, que no un desgaste innecesario. Entonces el código permite que todos los escritos de mero trámite, los escritos de mero trámite son aquellos en los que no hay una petición de la producción o la admisión de un derecho, de una prueba. Todo lo que es mero trámite puede ser presentado por el patrocinante sin necesidad de tener la firma del patrocinado. O sea, por un lado como que pone la obligación de la firma digital, pero por otro lado descomprime un poco la gestión del día a día del patrocinio. Algunos ya lo estamos haciendo así, ¿no? Sí, en algunos, pero en algunos lados lo aceptan y en otros no, depende del juzgado. Queda como librado a la fe del juzgador. Con respecto a la firma digital que vos decías, yo creo que hay... quería aclarar dos cosas. Primero, cuando ustedes han empezado,
que la digitalización del expediente no se hizo como consecuencia de la pandemia, ya venía gestándose hace un rato. Es más, recuerdo yo que teníamos fecha de lanzamiento en septiembre y la tuvimos que adelantar por por la pandemia. Creo que es bueno adelantarlo porque ya los chicos estaban realmente con todas las pilas puestas en la digitalización y tratando de que tengamos un sistema lo más moderno posible. Y después lo otro que decían de la firma digital, la firma digital y la firma hológrafa son las dos únicas firmas aceptadas por el Código Civil. Nosotros, gracias a la tolerancia de todos nosotros, hemos estado, lo digo ahora porque ya falta poquito que me dice el otro, hemos estado funcionando con la firma electrónica, con una acordada que se hizo. Pero realmente lo que tiene validez es el escrito que nosotros guardamos por ahora, no o sea, ante la duda de la presentación digital, al que nos hacen tener como depositario judicial, ese es el que vale, porque es el que vale para el Código Civil. Claro, pero hay que hacer una aclaración ahí. Sí. Si tiene validez para nosotros porque el proceso es local, está dentro de las facultades no delegadas por la provincia a la nación. Y entonces, Tucumán tiene una ley de expediente digital que es la 8279, que es de 2011, que autoriza en la provincia de Tucumán, que es la clave informática, autoriza que en Tucumán se utilice la firma digital, la electrónica y la clave informática simple. Y en función de esa clave informática simple que está autorizada, la legislatura, cuando se decreta el tema de la pandemia, y es cierto lo que dice Horacio, digamos, faltaba como un conector, se dicta una ley que es la 9227, que es de un par de días antes del decreto digital, en donde cambia el artículo 125 del código y dice: los escritos pueden presentarse de manera presencial en los tribunales o digitalmente con firma digital o con clave informática. Es decir, la trazabilidad legal nuestra como entidad o provincia soberana para legislar sobre su proceso está por ahí. Claro. Está por el 125 del código, la 8279 y la facultad de no delegar a Constitución. Pero, por supuesto, que no tiene los atributos de la firma digital. Y así tal cual. Bueno, y en el marco de este patrocinio, sí se estipula que cuando las presencias sean por audiovisuales, debe constar la presencia del padre, y sean de aquel tipo de presentaciones que tienen que firmar el patrocinado, tengan que constar la presencia del patrocinado. Bueno, ahora como la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos visto lo que es presentaciones, bueno, ¿qué pasa con las actuaciones judiciales? Ya todas estas actuaciones que están realizadas desde el órgano jurisdiccional. Bueno, el nuevo código también le pone como ciertas formalidades, como ciertas formas, como este ropaje, como explicaba recién Marcelo, en cuanto a la fecha, ¿sí? Deben tener fecha, y en caso que no la tuvieran, es la que surge del registro informático, de la misma forma que lo explico para las presentaciones. El lugar, también exactamente igual, el lugar que estuviera establecido en el acto procesal, y si no lo tuviera, el lugar de radicación del servidor donde se perfecciona el registro informático. La firma también digital, ¿sí? Firma digital solamente. Y todo esto está estipulado en el 156, inciso 1 y 3. Inciso 4 de 156, que tiene que, en los casos que intervengan como partes, niños, niñas o adolescentes o personas con capacidad restringida, tiene que ser hecha la actuación en un lenguaje sencillo, ¿sí? Incluso en el código se estipula que el juez, la jueza puede trasladarse hasta el lugar donde se encuentra la parte si esto beneficiaría el dictado de la actuación, en estos casos. Y el 148, inciso 4, donde establece que el principio es para las actuaciones judiciales que deben ser dictadas en días y horas hábiles, en principio, ¿sí? Y sin ningún tipo de formalismo, salvo para el caso, bueno, de resoluciones, como hablábamos también, que son totalmente válidas, resoluciones que se dictan en día y hora inhábil, porque el efecto que tiene para la parte, en ese caso, es a partir de su notificación, independientemente en la fecha o el día en que hubieran sido firmadas.
Pero también deja abierta la posibilidad de que se solicite la habilitación de día y hora como tenemos en nuestro código actual, ¿sí? Eso en virtud del artículo 149, que también permite que se habilite para el caso de ciertas diligencias que se requiera la habilitación de día y hora, ¿sí? Yo les recomiendo que pregunten, que saquen la duda, que puedan hacer las consultas, que consideren. Ahí, por ejemplo, me quedaba la cabeza lo que decía el doctor Celarayán sobre el uso de estos medios audiovisuales. Por ejemplo, hacer una petición a través de un audio, cómo se la implementaría, o sea, qué idea tenemos nosotros de eso. Bueno, esas cuestiones son cuestiones prácticas que van a estar en vigencia y que me gustaría que pregunten, consulten, por más por ahí no tengan miedo, consultenla. Anteriormente en la tabla, cuando se habló del patrocinado con el tema de la firma, en el poder que podían hacer un pedatario público o en tribunales sería más fácil para el patrocinado que pedir ese poder y presentar directamente con el abogado de firma digital. Podría ser así, Daniel, un comentario. Claro, ahí lo que pregunta el doctor lo relaciona con la conferencia que ha dado el doctor Livio Lafuente, que se puede el poder en el juicio. Lo que planteaba era que explicaba que el nuevo código refleja la reforma del Código Civil Comercial Común del 2015, en el cual los instrumentos de mandato ya no solo son por escritura pública, sino también pueden ser otorgados por un instrumento privado, privado solamente o privado con la certificación de un funcionario público. Lo que pregunta sí, sería una alternativa. Sí, sería una alternativa. Sí, pero hay una cosa que tienen que tener en cuenta. La responsabilidad como apoderado y como patrocinante es totalmente distinta. Como apoderado podemos ser sujetos de un juicio mala praxis, como patrocinante no. Entonces tenemos que saber si nosotros queremos asumir esa responsabilidad o no. El patrocinio tiene que seguir existiendo y yo creo que es mejor si no le tenemos tanta confianza a nuestro cliente o lo que sea. Claro. Claro, pero eso va a ser como objeto de análisis de otra conferencia. Lo que Juan Gabriel consulta es si es más fácil a los efectos del uso de la firma. Las personas comunes, normales, no tienen toda firma digital. Claro, no. Lo que el doctor dice que a partir del 1 de octubre, al comenzar a implementarse el nuevo El abogado es obligación del abogado tener su firma digital. Y la consulta lo hacía porque pidió que levanten la mano quienes tienen firma digital y vemos que la mitad son pocos. Es que el cálculo que tenemos estimado a nivel porque no lo tomábamos como que podría llegar en algún momento obligatorio. Aparte les comento, para nosotros es difícil saber cuántos abogados tienen firma digital porque, como le explicaba antes, la relación jurídica es de los que tienen firma digital con el Ministerio de Modernización es con el Ministerio de Modernización. Pero no específicamente No con el Poder Judicial. Claro. De hecho, mi firma digital es del Ministerio de Economía y otros tienen firma digital sacan de los automotores, inclusive el Poder Judicial es agente de firma. Entonces no sabemos bien cuántos abogados, no hay un registro. El cálculo nuestro era 40-50%, pero con el cambio que se viene, como que tenemos una necesidad, de hecho, digamos, como que está impulsando de que sea obligatorio la firma digital desde septiembre por lo menos, o desde agosto también, antes de la implementación del código, porque necesitamos, digamos, que esa herramienta ya se generalice el uso. Pregunto, ¿las firmas sacadas en el registro del automotor son válidas para la presentación? Sí, porque el registro automotor, la entidad certificante es el Ministerio de Modernización. El registro automotor es una autoridad de registro, igual que el Poder Judicial. Certificador licenciado. Exactamente. Certificador Licenciante y certificador licenciado. Así es. La relación jurídica es con el Ministerio de Modernización. Entonces lo mismo. De hecho, como le explicaba, por ejemplo, mi firma es del Ministerio de Economía, ¿no? Donde la tengas registrada. Sí, porque son autoridades de registro, otras, digamos, del certificador. Exactamente. Pero es válida también. Claro. Sí, es válida, totalmente. Perfecto, bueno, seguimos con la actividad y consulten, pregunten. De hecho, el último tema ahí, lo que se quiere hacer también, el ministerio que estuvimos con reunión nos estaban comentando, es hacer unos sellos de competencia sobre la firma. ¿En qué sentido? De que uno pueda firmar en el rol de juez, o en el rol de abogado, o en el rol de ciudadano, que hoy en día la firma de la ONTI, que es única, no lo tiene, entonces los jueces la utilizan, digamos,
otorgamos la como jueces, pero también como ciudadanos, ¿sí? Se pueda distinguir el rol con que uno firma, o los 08, hoy en día se puede firmar digitalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en el tema de notificaciones, un puntito más que nos ha quedado pendiente, que es el de audiencia, que si bien lo han visto ya con el doctor Lafuente, las audiencias dentro del proceso, acá nos limitamos a comentarles estos puntos que tocan en cuanto a la formalidad de las audiencias en el nuevo código, ¿sí? Con este paralelismo también de cuál es la normativa que tenemos hoy vigente y qué nos regula el nuevo código procesal. Bueno, actualmente tenemos el 133 y el 136 del Código Procesal Civil, ¿sí? Que en cuanto a formalidad establece que las audiencias van a ser públicas, salvo que el juez disponga lo contrario, que cada parte va a hacer uso de la palabra a través de su representado. Tenemos también la acordada, la 1079/18, por la cual se pone en vigencia y se aprueba el protocolo de oralidad, ¿sí? Para aquellos procesos que se han abierto a prueba desde el 1 de octubre del 2018, ¿sí? Civiles, en el cual tiene este mecanismo de la doble audiencia. ¿Y por qué la traemos acá? Si está referida a las audiencias en cuanto al proceso mismo, ¿no? Al procedimiento de conocimiento. Porque la traemos acá porque en ese protocolo se permite que las segundas audiencias de producción de prueba sean audiencias videograbadas, ¿sí? Es decir, que también regula un punto en cuanto a la formalidad que va a tener la audiencia. Y a partir de ese protocolo que fue aprobado por la Corte en el año 2018, que se han autorizado que estas segundas audiencias sean videograbadas y que no vayan ya con una transcripción en un acta de lo que ocurría en la audiencia. O sea, hoy en día las únicas audiencias, hasta ese momento, porque después se ha modificado, ya lo vamos a ver, que podían ser videograbadas sin una transcripción en el acta, eran aquellas segundas audiencias que se daban en el marco de los procesos que estaban con oralidad, ¿sí? Posteriormente, con la acordada 226 del año 2020, en el marco reglamentario de la ley 9227, ¿sí? Que modifica el Código Procesal Civil, que permite la desformalización de los actos procesales, se permite, y ante la situación de pandemia, se permite que las audiencias sean tomadas en forma remota, ¿sí? Se permite que se tomen y regula también cómo iba a ser el tema de la certificación de la identidad en estos casos, ¿sí? Posteriormente, la acordada 342 aprueba un protocolo, ¿sí? Un protocolo para este caso de audiencias que se toman en forma remota, estableciendo que en el caso que no eran videograbadas, si no la grababan a la remota, tenían que labrar un acta, ¿sí? Con todo lo que había ocurrido en la audiencia. Y si eran grabadas, también una breve acta con lo que había ocurrido también durante la audiencia. Esta situación se modifica a partir de la acordada 1240 del año pasado, del 21, en el cual se modifica el reglamento del expediente digital y se permite como acto procesal válido que se incorpore el video de la grabación de la audiencia sin que sea necesaria una transcripción en el acta. Bueno, ¿qué pasa con el nuevo código? Bueno, el nuevo código en los artículos 181, 182 hasta el 186 regula todo lo que tiene que ver con las audiencias, la formalidad de las audiencias y cuáles son estas características. Bueno, primero que tienen que ser tomadas indelegablemente por el tribunal, es decir, todas las audiencias bajo pena de nulidad tienen que ser tomadas por los jueces, ¿sí? Otra de las características en cuanto a la formalidad es que expresamente establece el código que en virtud de este principio de concentración de los actos procesales, que se tiene que tratar de tomar todos los actos procesales posibles en una única audiencia, ¿sí? El juez tiene que tratar de concentrar la mayor cantidad de actos procesales en una única audiencia. Principio que también está enumerado en los principios preliminares en el código, ¿no? Otra innovación que trae el código es que cuando se puede tomar un cuarto intermedio, sí. El protocolo hoy de realidad no establece un plazo máximo para el cuarto intermedio.
el nuevo código establece que se puede pasar un cuarto intermedio incluso el otro día, pero no más de 5 días. Pero deja abierta, salvo que el juez considere, al abrir esa excepción ahí, estaría abierta la posibilidad de que sean más. Que puede ser en sede judicial o de forma remota, también lo establece el código, es decir, que en principio en sede judicial, pero también podrán tomarse en forma remota las audiencias, pero que siempre tienen que estar registradas en un medio audiovisual. Es decir, que acá ya toma un poco lo que estaba regulado actualmente por este cambio en el reglamento del expediente digital, permitiendo que como único acto procesal válido sea perfectamente el video o la grabación de la audiencia, sin necesidad de transcribir ningún tipo de acta, ni siquiera sucinta de lo que ocurrió en la audiencia. Que es lo que estamos acostumbrados. Exactamente. Es mejor, por ejemplo, si vos hablas por escrito, porque vos te fijas en el video y tenés todo ahí. Exactamente, se pueden percibir gestos, cuestiones que da más claridad, exactamente, va a tener más acercamiento con las partes. Seguro, seguro. Y en ese caso, pedís si querés presencial o remoto. Sí, están, digamos, por ley, son totalmente, puede ser totalmente viable las dos formas. Incluso la última acordada del año pasado también introduce este nuevo término de semipresencial, que es lo que se da mucho, ¿no? Que hay partes que están en forma remota y algún testigo, exactamente, que son estas semipresenciales. Bueno. Y sí. Nos metemos también en otro tema innovativo, que es el tema de notificación. El código marca con respecto al domicilio, número 1, la obligación de constituir, tanto para el actor como para el demandado, domicilio digital. Ya le dice un domicilio digital. Nosotros en la legislación anterior tenemos el domicilio constituido, que puede ser aquel domicilio fijado dentro del radio de la ley o reglamentación, o el casillero de notificación, ya directamente adopta una tónica digital. Hay que denunciar el domicilio real. Ante la falta de denunciar el domicilio real, se otorga como tal al domicilio digital. Miren la importancia de cada domicilio digital. Y ante la falta de constitución de domicilio digital, toma, digamos, una herramienta que ya se retomó la pandemia, que es el estrado digital. Es decir, que digitalmente ya se puede realizar cualquier tipo de notificación. Ahora, este cambio de la concepción del domicilio también viene aparejado con un cambio en el régimen de notificación. Nosotros tenemos a nivel grande dos tipos de notificaciones. Las notificaciones reales, que son aquellas que la comunicación, la notificación, este acto de comunicación del proceso va dirigido real y a una persona destinataria de esa notificación, o las notificaciones fictas, que son las notificaciones que conocemos como notificaciones aquí en Tucumán, en la oficina, en otro lugar le llaman notificaciones automáticas, en otras notificaciones o días de nota, digamos, tienen como distintos nombres, pero básicamente significa que la ley, por una ficción jurídica, estipula que esos actos están notificados más allá que no estén destinados a una persona en particular. En el primer régimen anterior se hacía principio general, días de oficina, 2 días a la semana, lo cual ya estamos viendo que impone una limitación en cuanto al trámite del proceso. ¿Pero por qué? Porque un proceso escrito, como hablábamos antes, requiere el desplazamiento de las personas, requiere ir a un lugar determinado, inclusive se desdoblaban para hacer el ejercicio un poco más racional, lunes y jueves en la capital, martes y viernes en Concepción. Implicaba un trámite, un día a día bastante de pasilleo, y para los juzgados también el preparar esa oficina con su libro de comparendo. En caso de que no haya una notificación, se permitía la firma del libro luego de notificarse. El sistema cambia con la presencialidad o la no presencialidad que se buscaba. Se estipula la ley 9227 que se tienen que publicar estas notificaciones fictas en listados firmados digitalmente por los secretarios, que así actualmente se le dice, digamos, que hay tal notificación como un servicio de cortesía o adicional. Se permiten hipervínculos para entrar al expediente, pero realmente lo que legalmente, con el solo hecho de estar puesta ahí, se da por notificado. En el nuevo código procesal, digamos, este tipo de notificaciones son eliminadas, digamos, no existen ya dentro del proceso, lo cual le da una mayor calidad jurídica al proceso. No solamente
en cuanto a este punto, sino que se estipula que estas notificaciones personales, que son de conocimiento cierto de la parte, se ejecutaban en el sistema anterior de dos maneras. Una en el expediente, que siempre era consentida, por así decirlo. Uno tiene una clasificación si son forzosas o consentidas. Uno puede notificarse en el expediente de soporte de papel, ya en la parte digital desaparece ese medio de notificación en el expediente, quedan todas las notificaciones con cédula, siguen siendo personales, pero estos tipos de actos procesales que estaban fijados en el código, estos actos tienen que ser notificados de manera personal por cédula, venían a ser la excepción del principio de notificaciones en la oficina. Bueno, en el nuevo código cambia radicalmente, desaparecen las notificaciones en la oficina. Todas las providencias, sentencias interlocutorias definitivas tienen que ser notificadas en los casilleros. ¿Pero de qué manera? No de manera como lo conocemos con la cédula. Desaparece la cédula dentro del expediente digital. Queda reservada, ya lo veremos por la notificación de domicilio privado. Lo que se tiene que notificar automáticamente es la providencia. Es decir, dictada una providencia simple, sea como explicaba Sofía antes, por la conexión reticular, un día inhábil, cuanto fuera, empieza a correr el plazo al día siguiente de su ingreso al casillero digital. Un tema que también nos preguntaba Martín, Diego, bueno, ¿cómo implementamos esto? ¿No? A todos nos pasa en este mundo digital en que perdemos un poquito la línea clara de qué es lo personal, qué es lo laboral, qué es estoy en una reunión, meto un WhatsApp, lo leo, me olvido de contestarlo, lo veo al otro día y pasa con los mails. A veces uno agarra un mail, no sé, 2 o 3 días después ve que le llegó un mail, y entonces ¿cómo se hace? Tenemos pensado, digamos, cómo es mantener el sistema actualmente de que la notificación ingrese solamente una vez al día al casillero del abogado. Es decir, que no esté ingresando de manera constante mientras son firmadas resoluciones, sino que mediante un proceso automático, que es lo que pasa actualmente con la cédula. Ustedes verán la cédula que tiene esa hora de notificación, 4 de la mañana, 5 de la mañana. En realidad no es que haya nadie a las 4 o 5 de la mañana despachándola, sino que el Poder Judicial tiene los distintos fueros y centros judiciales, están en distintas bases de datos. Hay un programa automatizado de backups de la información que se va desarrollando de manera sucedánea, digamos, va pasando. Cuando llega al que corresponde, va enviando las notificaciones que corresponden. Bueno, entonces la idea es que estas notificaciones digitales también ingresen una sola vez al casillero del abogado para que pueda organizar su día, digamos, conforme ese ingreso. Y los plazos empiezan a correr desde el día siguiente. Acá hay también otra modificación importante con respecto al código. Desaparecen ese sistema del año 48, que en su momento fue innovativo para Tucumán, crear casilleros de notificaciones, es decir, que la gente tenga que trasladarse, y no el oficial de justicia haciendo como ley, teniendo que, por ejemplo, no existe en la provincia de Buenos Aires, hay que ir lugar por lugar notificando, tiene que ir ahí como contrapartida en los 3 días de la semana, lunes, miércoles, viernes, desaparece. La notificación pasa a ser diaria en todos los fueros, instancias y centros judiciales. Es decir que pero sigue que se cuenta el día siguiente, ¿verdad? Siempre desde el día hábil siguiente. Siempre el día hábil siguiente. Siempre contándose los plazos de medianoche a medianoche, cierto ingreso que se deposita generalmente en la madrugada, son todas, digamos, entonces empieza a correr desde el día siguiente. También hay relacionado con esto, se estira un poquito el plazo de la providencia simple, pasa de ser de 2 días a 3 días, digamos. Pero porque ya todos sabemos de que, y creo que lo percibimos, digamos, es como algo que se percibe más que esté medio estadísticamente hoy en día, por más que está tratando de hacer, el hecho de que el proceso se aceleró el proceso, se aceleró el tema de uno ve un decreto, ya está presentando el escrito, después el juzgado, el mismo juzgado dice que no tenemos decretar, ya lo está dando el escrito, más allá de que no esté notificado formalmente, presentan, y bueno, es así, digamos, hay como un cambio. Se han acortado los términos. Se han acortado los términos, el beneficio, digamos, del ciudadano que, a ver, todos sabemos, uno no puede pasar un tiempo útil de su vida, 15 años, de que resuelvan cualquier problema jurídico que tenga, digamos. Esa es la realidad. Bueno, el código este es como que recepta ese principio y trata de acelerar todos estos huecos que quedaban en el evento tradicional, ¿no? Se le da la obligación al Poder Judicial de que tiene que publicar todas las casillas digitales, tienen que estar publicadas para que sean de conocimiento público a los ciudadanos, quiénes son los que tienen casilla digital. Se le da la obligación a todas las entidades públicas, a los distintos poderes, legislativo, ejecutivo,
a todos que tengan casilleros digitales y que estén publicados en la página del Poder Judicial también. Siguen existiendo las notificaciones a domicilio real. Las notificaciones a domicilio real es muy parecido el sistema, digamos, entre ambos sistemas no hay muchas diferencias, solamente de que es algo que ya se está implementando. Se permite que todas las notificaciones a domicilio real, que tienen que ser por cédula, que tienen que ser por duplicado, tienen que ser realizadas por un oficial notificador, pueden realizarse con las copias de traslado o con algún código informático que permita, digamos, ingresar a la expediente digital, que es lo que hoy se está haciendo ya con los traslados de demanda y los códigos QR. Alguna innovación relacionada al tema es que también se permite el traslado de la demanda a los domicilios laborales de las personas, siempre que no se conozca el domicilio real, se permite ya legislativamente la notificación de demanda al domicilio laboral. Está bien. Todo eso va a ser acá en la provincia. Sí. Pero los traslados afuera de la provincia para seguir. Sí, exactamente. Bueno, hay todo un tema... Ahí, disculpa, Marcelo, ¿cómo sería lo que pregunta Gustavo? Bueno, por un lado hay un tema, como lo vinculamos un poquito a lo que hablábamos antes. Cada provincia tiene su ordenamiento local, ¿no? Claro. Y por otro lado está la ley 22.172 que trata de uniformar de qué manera se hacen los traslados. Lo que nos pasó en la realidad fue que al cada provincia ir digitalizando de manera distinta, digamos, aceptando las firmas digitales de manera distinta, hemos tenido como un problema en las tramitaciones de los exhortos y los oficios de ley de intención de se ha utilizado mucho la carta de documentos, digamos, como medio de documentación, pero sí, los traslados, digamos, tienen que hacerse con las copias digitales o también puede ser con el código informático siempre y cuando se termine de cerrar el círculo de la 22.172. Se está haciendo se está trabajando todas las jurisdicciones en una herramienta de notificación conjunta que tiene una fecha de implementación muy próxima, creemos que el mes de agosto va a estar antes del código, donde se va a permitir informáticamente las tramitaciones a las otras jurisdicciones por 22.172, por exhorto, a través de esta plataforma, lo cual nos va a sacar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Sí, claro, que no te papel, de agua, todo lo que necesita hoy la ley. Y los gastos. Los gastos y el tiempo. Y la carta de documento, bonito que está carísimo. Claro. Sí, a veces el tema de la carta de documento, que es un medio muy usado, pero teníamos el inconveniente que confiamos en el cartero, o sea, el cartero por ahí a veces no lo encuentra el chat. Claro, ha pasado con la doctora Sacchetti en la oficina, que en la carta vino con el aviso diciendo que no había nadie en ese lugar, que el domicilio era inexistente, y nosotros sabemos que ese domicilio existe, está abierto, eso sujetó una cuestión ahí que se puede subsanar. Bien, haciendo como... Respecto a las notificaciones en el casillero digital que se va a depositar directamente el decreto, las sentencias sin necesidad de cédula, eso se va a ver reflejado al día siguiente de que la firme el juez. Sí. Desde ese día yo tengo que contar los plazos. Del día siguiente. Del día siguiente al del depósito en el casillero digital. Suponte si fuera hoy. Ya pierde la razón de ser los 3 días de compra. Claro. Si fuese... Pero la modificación es trascendental para el ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, pensemos, todos ustedes ejercen el tema del cómputo de los plazos para hacer los planteos y todo lo demás, es un cambio bastante importante. Solamente las notificaciones más importantes. Todas, porque ya pasa a ser el casillero. Todas las notificaciones pasan a ser personales. Claro, se elimina concretamente. Lo viejo. Por ejemplo, si la resolución firma un día jueves por el juzgado de trabajo o la tercera y la última, va a ser notificado un día viernes y el plazo es de acuerdo el día lunes o el día martes. Claro. Eso es en la práctica. Pero creo que pasaba hoy en día. Hoy en día lo que pasaba era firmado un día jueves, se depositaba el día viernes y empezaba a correr, el día lunes. En ese caso el ejemplo es como que el mismo. Pero si hubiese sido firmada un día lunes, depositada un día martes, el abogado saca el día miércoles y el plazo de correr el día jueves. Claro, ahora ya se elimina, digamos. Ahora se elimina, pero vamos al ejemplo ese, en vez de ser el día jueves ya va a empezar el día miércoles. Claro. Porque ahora es necesario pagar el primer día hábil de comprar el obligatorio como hoy nos dice el reglamento.
Bueno, entonces como a niveles grandes, como para volver, digamos, a repasar el tema, lo que es domicilio procesal, antes que pueda ser en el expediente o que puede ser por cédula, es directamente el despacho de la resolución. Los plazos son diarios, en domicilio real es muy parecido, digamos, el régimen, y notificación en la oficina desaparece. Bueno, y dentro de estas notificaciones personales que vimos que son las de conocimiento presunto, de conocimiento cierto, perdón, que es la que estoy por observar, tenemos también las reguladas actualmente en el Código Procesal vigente, las de conocimiento presunto, ¿sí? Que son las de los estrados digitales, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso en el nuevo código? Las que son en los estrados digitales, que suple el estrado tradicional, y las de las notificaciones en el boletín oficial. ¿Qué tratamiento tienen en el nuevo código? Bueno, las de los estrados digitales, actualmente tenemos, a partir del acordado 236, se reemplaza el estrado judicial tradicional por el estrado digital, ¿sí? Eso es como es actualmente en virtud de la acordada 236, que es la del reglamento del cliente digital. Bueno, para los casos en que se hubiera omitido denunciar el domicilio digital, ¿sí? O para los casos de domicilio real que se hubiera modificado, ¿sí? Y no se hubiera denunciado, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el nuevo Código Procesal Civil? El nuevo código también reserva esta notificación, ¿sí? Esta notificación en los estrados digitales, en los casos también en los que se hubiera omitido denunciar el domicilio digital, en los casos en los que correspondía denunciar un nuevo domicilio real, en ese caso se lo tiene por constituido en el digital. Si yo no he constituido en el digital, también termina en los estrados digitales, ¿sí? O también para el caso en que hubiera cesado un patrocinio, ¿sí? Y no hubiera ya denunciado el domicilio digital del nuevo letrado patrocinante, ¿sí? Entonces en ese caso, en suma, es como que siempre que se hubiera omitido la constitución del domicilio digital, ¿sí? En ese caso también está vigente la notificación en los estrados digitales. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo que se innova? En el que no necesita que sea pedido por la parte y no se lo va a intimar a que se constituya, es decir, que ante la omisión de la constitución en el domicilio digital por el Ministerio de la Ley se lo tiene por constituido en los estrados digitales, ¿sí? ¿Qué pasa con las notificaciones en el boletín oficial que tenemos hoy, ¿sí? Cuando es por edicto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es por edicto primero? Bueno, hoy nuestra normativa vigente, en el artículo 159, establece que la notificación por edicto se realiza en el boletín oficial de la provincia, ¿sí? Y también permite que sea por televisión o radiodifusión, ¿sí? Con el expediente digital, a partir del acordado 236, ese oficio por el cual se notifica el boletín oficial es ya digital, ¿sí? A través de la casilla en la cual se le comunica al boletín oficial la publicación del edicto. Bueno, ¿qué pasa con el nuevo código? El nuevo código también prevé la notificación por edictos, pero ya no en el boletín oficial, sino que los edictos van a ser en la página web del Poder Judicial, ¿sí? Es decir, que la notificación por edictos se va a realizar o en la página web del Poder Judicial, y también mantiene y conserva el edicto por medio de televisión o medio de radiodifusión, ¿sí? Es decir, que lo nuevo es que no se suple el boletín oficial por la página web del Poder Judicial, como no tienen muchas publicaciones. ¿Va a tener costo? No tenemos tanto detalle, pero va a ser gratuito. No puedo decir porque está grabando. La Corte lo reglamentará, porque se tiene que habilitar un lugar dentro de la web del Poder Judicial donde se pueda consultar. Solamente el código establece que todos los edictos que estén publicados en la página web se deben conservar hasta que se archive el expediente, ¿sí? Y que se tendrán por notificados al día siguiente de su publicación. Son las únicas tres regulaciones que hace en cuanto a lo procesal.
Bueno, en el régimen de comunicaciones ya había cambiado mucho en el código nuevo con la parte digital, ya todos saben, digamos, que es una práctica muy menor para la abogado tener que diligenciar los oficios, cuando antes era algo que llevaba mucho tiempo, era buscarlo del juzgado, diligenciarlo. Generalmente ya se hacen de manera digital casi todos, lo cual permite como una entrada excelente para el nuevo código, porque el código ya establecía de que era obligatorio para todos los organismos, como hablamos antes, el tener estos casilleros digitales que tienen que estar publicados. De hecho, estipula que en caso de que no haya alguno que tenga su domicilio digital, que es algo que no está regulado legalmente, sino por acordado, y que también puede traer un conflicto, digamos, con los organismos, tienen la obligación de ingreso diario a las páginas, y en los casos de que no haya alguno, se puede denunciar la falta de algún organismo que no tenga, digamos, este domicilio digital. Se mandará ese oficio en soporte papel, escaneado como es actualmente, pero se impone ya la obligación legal que sean dentro de los casilleros digitales esta recepción de oficio. Y acá también nos trajo un problema algo parecido a lo que marcábamos recién. ¿Por qué? Porque muchos de los sistemas que tenemos y muchos de los problemas que hubo fue, por ejemplo, ciertos organismos federales que tienen sus propios casilleros, llámese AFIP, llámese ANSES, digamos que son los últimos que pudimos llegar. Algunos todavía siguen mandando oficio. ¿Por qué? Porque tienen fijados sus propios sistemas informáticos, los casilleros digitales. Es decir, que acá ya hay una herramienta legal que para litigar en los procesos tucumanos van a tener que constituirlo en la página del Poder Judicial. Y por último, ya cerrando la parte de actos procesales, y si bien es un tema que lo han tratado también con el doctor Lafuente, es importante, por lo menos de manera rápida, decir en materia de resoluciones cuáles son los cambios. Algo dijimos ya, la códice simple en vez de ser 2 días pasan a ser 3 días. Ya no tiene que ser obligatoriamente escrito, es decir, ahora la sentencia puede ser dictada en audiencia, digamos, puede ser dictada en audiencia íntegramente, puede ser dictada en audiencia la parte resolutiva y diferir la parte de los argumentos a un tiempo, o puede ser dictada por escrito. Por decir que ya se le da una tónica totalmente oral y digital al código al permitir que estas resoluciones sean dictadas de esta manera, ¿no? Con respecto a se estipula, digamos, como ya es legal, que no es necesario que la firma digital de alguien esté certificada por otro funcionario. Salvo en los casos de los tribunales colegiados, en donde sí se obliga a que firme digitalmente el secretario, por cuanto, en función de otro de los principios que decía Sofía, de conexión reticular, un juez puede firmar un día sábado, otro puede integrar la sentencia un día domingo, y el que termine integrando la sentencia el día lunes, por ejemplo. La fecha de la sentencia la da la fecha de la firma digital del secretario, que es una herramienta que se adoptó ya también actualmente, tomando como referencia al Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, volviendo al inicio, que es uno de los grandes líderes en materia informática y de sistemas, porque desde hace como varios años antes que nosotros ya tienen implementado el expediente digital. Y por último, el código agrega algo de lo que hablamos también con Martín y con Diego, hablando de los temas propios de la gestión del colegio y el tema del pago de bonos y demás. Tucumán es una de las pocas provincias que tenía, pues sigue teniendo, digamos, por el código tributario, un obstáculo tributario para el dictado de sentencia en caso de que no estén, digamos satisfechos sobre los requisitos tributarios. Bueno, el código de manera expresa dice de que no se puede sosegar el acceso a justicia por la falta de pagos de tributos, ¿no? Entonces lo dice de manera expresa, en una norma posterior del Código Tributario, por lo tanto, en materia de interpretación de derecho, digamos, debería prevalecer, lo dice de manera expresa. Bueno. Hay un artículo del Código Tributario que es el que establece que no se puede dictar también una resolución hasta que no estén pagados los tributos. Por último, digamos, como de las últimas innovaciones del código, varias de las que están acá ya hablamos, los de DIC, la notificación de los domicilios digitales, pero hay dos que no hablamos y que son bastante importantes. Uno de la subasta electrónica, se permite, digamos, el ingreso a subasta electrónica. Estamos trabajando fuertemente con el Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, una vez más, digamos, el Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, tienen desarrollado un software en donde permite previo registro dentro de ese sistema de los distintos postores, en que anónimamente se pueden hacer las pujas de absolutamente todos los remates, digamos, de inmuebles y de muebles. El trabajo del martillero también ya se apunta mucho a sacar las fotos de los distintos lugares, se publica durante 10 días esta audiencia, se regula cuáles son los tramos para ir pujando. Es decir, le da como una transparencia y una accesibilidad muy fuerte
a un acto que, como decíamos antes, a nivel latinoamericano tenemos una deuda muy grande en lo que respecta a la ejecución, en hacer efectiva la sentencia completamente. Y por otro lado, el código introduce las redes sociales, digamos. A ver, por un lado cambia el tema de el edicto, lo trae a la página del Poder Judicial, hay que desarrollar un sistema donde se asimila al boletín oficial, digamos, concretamente el Poder Judicial, y estipula de que se permite utilizar las redes sociales para la averiguación de las personas. Esto es muy importante porque nosotros sabemos que, o como hablábamos antes, la notificación por edicto es una notificación que, si bien es de conocimiento presunto y es real, también se basa mucho en la buena fe de, por eso el código también impone sanciones, hay mala fe en decir, no sabíamos que existía tal heredero, no sabemos dónde vive tal heredero cuando en un Perdón, porque vuelve a imponer esto de tener que agotar todas las gestiones necesarias para poder conocer el paradero de la persona que quiere notificar. El Código Nuevo también lo vuelve a decir, que la parte debe agotar todas las gestiones necesarias para poder dar a conocer por esa persona. Y entonces da una herramienta para el Poder Judicial, digamos, de poder crear un sector, una oficina o lo que fuere de búsqueda en redes sociales de personas. Entonces, como paso previo a dictar un edicto, digamos, poder hacer una investigación previa en distintos lugares sobre la existencia de estas personas. Si ¿no? realmente existe, claro, sí. Bueno, que también creemos que va a ser una herramienta que le va a dar más calidad al proceso. Cuando hablamos de notificación, digamos, lo que estamos hablando es del principio de contradictorio, digamos, del hecho de poder saber que cuando se va a disponer nuestro patrimonio o de lo que fuere, hemos tenido acceso a ir conociendo los distintos pasos. Entonces, creemos que si bien es un punto que el código lo deja como muy abierto, ya lo deja introducido, digamos, como para ver en el futuro cuáles pueden ser las aplicaciones de búsqueda de personas a nivel de redes sociales o de situaciones, ¿no? Pero las redes sociales también por ahí hay personas falsas. Sí, por eso hay todo un tema de regulación y de investigación ahí. El código lo que dice que puede llegar a introducirse esa herramienta en la búsqueda de personas. Pero sí, es así. Claro, nombres diferentes. Sí. También, digamos, las redes sociales como que van avanzando un sistema de verificación de las personas, ¿no? Como que ya van incorporando sellos donde una persona está verificada. Bueno, es un tema totalmente nuevo, pero queda abierto, digamos, para seguramente una utilización más fuerte en el futuro, más que ahora. Bueno, muchas gracias, digamos, hemos tratado de... Gracias. No, gracias a ustedes porque más para personas grandes, te cuesta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Cómo va a impactar esta reforma en los otros códigos procesales? Bueno, excelente. A ver, esta reforma se aplica al Foro Civil y Comercial Común en pleno, al Foro de Documento y Educación en pleno, si bien regula el proceso monitorio. Me imagino que una de las charlas que tienen prevista el monitorio tiene suspendida la ejecución hasta agosto del año que viene, creo, digamos. Con respecto a sucesiones, impacta de lleno, está puesto dentro de sucesiones. De hecho, la audiencia de orden se marca que tenga que ser video grabada. Con respecto al fuero laboral, impacta en todo lo que sea lo transversal del expediente y que remite el código al expediente. Y después, con respecto al código de familia, digamos, bueno, el doctor Tello, Sofía, Diego, todos participaron Eugenio también, en la comisión de reforma en distintos momentos, digamos. Uno de los puntos de esa comisión de reforma que terminan sacando este código fue un anteproyecto de código de familia. Ese anteproyecto de código de familia entendemos que está en tratamiento todavía, pero el código, como una cláusula transitoria, dice, creo que el 825 o el 826 por ahí, dice, en los procesos de familia, en tales procesos se aplicará el ordinario, que tiene una doble audiencia, y en tales procesos se aplicará el sumario, que también tiene una doble audiencia, pero son acotados tiempos, digamos, el traslado de la demanda se contesta en la audiencia, bueno, tiene como otros puntos más acotados. Es decir, que impacta, digamos, de lleno en todo lo no penal y en todo lo que sea transversal, en todo lo que remitan los códigos constitucional y laboral al acto regulado. Que básicamente el acto procesal es lo que venimos hablando. Bueno, muchas gracias.